Donato Poveda nació en La Habana, Cuba. Comenzó su carrera en el ámbito musical de la isla a los 18 años, dándose a conocer con canciones como Madre ¿por qué?, Alex, Historia de un amor y Alguien llama. Crea música para teatro y televisión y en 1989 gana el premio a la mejor música del Festival Internacional de Cine de La Habana por su trabajo para la producción La Botija. Se marcha de Cuba y de inmediato desarrolla una carrera musical meteórica. Con el dúo Donato y Estefano lanza 4 álbums que consolidan el desarrollo de un pop latino con espíritu e innovador, que también pueden registrarse en las composiciones de Donato para otros artistas como Chayanne, Julio Iglesias, Alexandre Pires, Cristian Castro, Willy Chirino, Alejandro Fernández y el Puma Rodríguez, entre otros. Donato Poveda ha estado nominado varias veces para los premios Grammy y Billboard, pero no solo es un compositor y artista extraordinario, sino un padre orgulloso que no deja de aprender a diario de sus hijos y un ser humano pleno y profundo. Donato, mil gracias por aceptar esta invitación de Voces de Cuba. ¿En qué ciudad naciste? Yo nací en La Habana, un hospital que quedaba en un barrio de los más sofisticados de toda La Habana, Palo Cagao, en Marianao. En Marianao nací. Pero me crié en un apartamento de un cuarto, no, tenían como 2 cuartos, en Cuba y Tejadillo. Es decir, mami se mudó para allá con mi papá, y en Cuba y Tejadillo teníamos al lado la Plaza de la Catedral. Mi paseo de todas las mañanas y mi escuela y todo eso era ahí en la Plaza de la Catedral. Un día me acuerdo que habían cerrado la Plaza de la Catedral y mi mamá me lleva y estaba Bola de Nieve, con un espectáculo que no era lo que yo después conocí de Bola de Nieve, sino era un espectáculo con zancos, con personas en zancos, que era como una especie de carnaval medio francés, una cosa rarísima. Yo me acuerdo porque yo tenía como 5 años y los colores, los payasos, yo no sé si eran payasos o qué cosa era, pero luego yo rebobinando, ¿no?, en la cabeza y buscando, un periodista me dijo que seguía mucho, Raúl Rivero, que seguía mucho a Bola de Nieve, me contó de esa época de Bola de Nieve en la plaza. ¿Esto en qué año más o menos sería? Esto en el año 66. En el año 66. 66, 67. ¿Qué momentos de tu niñez crees que definieron quién eres hoy? El primer tetero frío, como dicen en Venezuela. Mira, mi papá era marino mercante y ya nos mudamos para Santo Suárez, para La Víbora, y en La Víbora él lo manda en una misión a Vietnam. ¿Tú te acuerdas que hubo una libra de arroz que nos quitaron a todos, uno de esos discursos de la Plaza de la Revolución? Hay que darle una libra de arroz, que cada quien colabore, que nunca devolvieron esa bendita libra de arroz. Bueno, él fue uno de los marinos mercantes que fue a llevar todas esas libras de arroz a Vietnam. Después de mucho convencimiento, porque ya mi mamá tenía los pasaportes de nosotros, pasaportes españoles, para irnos para España en el año 1968. Y lo mandan para esa misión y lo dejan allá como 8 meses. Ahí estuvo varado en el puerto de Saigón y como no podía salir, pues entonces él se compró una guitarra. En medio de la guerra aquella, se compró una guitarra y esa guitarra me la regaló a mí. Entonces cuando yo tenía 8 años, mi papá me enseñó a tocar la primera canción en la guitarra. Ese fue el cambio más grande de mi vida, con una guitarra que venía toda con esa energía de la guerra, ¿no? En esa guitarra yo empecé a practicar y a escribir mis primeras canciones de amor. Wow. ¿Y cuál considera que es el legado principal de tus padres a ti? El amor. Yo creo que ellos me quisieron a mí más que a nadie en el mundo. Los niños tienen un ángel que cuando ellos
hacen todas las cosas posibles para provocar ese cariño, ¿no? Provocar, te hacen gracias. Y yo era muy gracioso, yo era muy gordito cuando era niño. Todavía estoy un poquito gordito, pero era muy gordito y muy gracioso. Y entonces ellos me tiraban fotos constantemente. Y había una foto que recuerdo que estoy yo leyendo el periódico con 5 años. No sabía ni leer todavía. Y claro, el periódico estaba al revés. Se veían todas las... Me tiraron la foto a propósito, ¿no? Pero eso te muestra la capacidad de tolerancia y cómo ellos se divertían conmigo, ¿no? Cuando yo era niño. ¿Y eres hijo único o tienes hermanos? No, que va, tengo 2 hermanos de la misma mamá y 2 hermanos con 2 matrimonios, uno anterior y uno posterior de mi papá. ¿Dónde estudiaste? Ignacio Cervantes se llamaba un conservatorio. Ahí estudié, que era un conservatorio para gente ya adulta, porque yo lo que estudié en la universidad fue pedagogía, pedagógico. Entonces, yo me salí de la educación porque yo creo que fue que confundí el escenario, es decir, el aula con un escenario, ¿no? Siempre estar delante de gente, lo que me gustaba, ¿no? Y encontré mi llamado en los escenarios, en la música. Pero ya se me había pasado un poquito el tiempo de estudiar música. Porque tú sabes que en Cuba hay una tradición muy grande de estudiar música desde que tú eres prácticamente... Desde los 8 años. Desde los 8 años, bebé. Y entonces, cuando yo tenía 8 años, ellos tenían un conflicto porque querían que yo fuera músico o que tocara la guitarra. Por eso mi papá me la regaló. Pero a la misma vez sufrían porque decían, el niño va a ser músico. No, tiene que ser ingeniero. Y me pusieron, cuando cumplí 10 años, en una escuela militar, la famoso Camelito. Entonces, en esos Camelitos estuve de ahí de los 10 años hasta los 15, 16 años. Sin estudiar música. Sin estudiar música. ¿Y había algún músico en tu familia? No, no había ningún músico profesional, no. Yo era el único músico en mi familia. ¿Cómo contribuyó la experiencia de estar en esta escuela militar si contribuyó de algún modo al artista que eres hoy? Yo creo que sí contribuyó, porque contribuyó desde el punto de vista de la disciplina, de la rebeldía, el concepto de rebeldía a la hora de crear, ¿comprende? Porque yo no soportaba esa escuela, porque era militar y yo era una gota de agua en todo ese aceite, ¿no? Yo creo que contribuyó en eso, a definirme un poco más y a revelarme. A mí me botaban todos los años de la escuela, porque yo me escapaba constantemente. Y lograba escaparme a través de lugares que nosotros creábamos sobre el río Seco, porque yo estaba en Matanza, ni siquiera estaba en La Habana, yo estaba en Matanza, en la ciudad de Matanza. Entonces tenía que buscar la manera de escaparme. Me metía por el río, era un río que estaba seco, y después subía por la playa Huaybaquita y nos metíamos en la carretera de Varadero, y ahí entonces yo caminaba hasta la ciudad de Matanza. Llegaba y tenía que llegar a las 5:30 de la mañana, que era cuando empezaban a pasar los camiones que iban para La Habana. Y entonces ahí pedía botella para irme para La Habana, y los camioneros siempre me dejaban subir detrás del camión, en la parte de atrás del camión, a mí y a unos cuantos más, porque los pases eran cada 15 días. Yo tenía una noviecita en La Habana, que eso no, ¿sabes? Amor de lejos, ya tú sabes cómo es eso. ¿Y cuando te aparecías ahí en la casa tuya, qué decían tus padres? Mis papás no estaban en Cuba en ese momento, ya. Y yo estaba con mi abuela, y mi abuela trabajaba, yo estaba solo en la casa. ¿Cómo pasaste de los Camelitos, de toda esta experiencia, a entender que lo que te gustaba era la música y empezar a estudiar en serio? Fue muy curioso, porque esto en el año 78, yo conozco a Alberto Tosca y a Alberto Cabrales en la escuela del pedagógico. Y ahí había un mundo cultural de madre.
Entonces Alberto Tosca, que es un tipo que todavía está en Cuba, él había escrito sus primeras canciones. Y entonces yo no acababa de entender cómo funcionaba eso. ¿Cómo es que tú escribes tus canciones? En mi mundo ya las canciones ya todas estaban escritas. Yo lo único que tenía que hacer era escoger alguna y cantar alguna. Pero entonces yo conozco a Tosca antes del pedagógico, antes de entrar al pedagógico, cuando yo tenía como 14 años, en un evento que preparaba Mario Walpole, un pintor y músico cubano que tenía un grupo de arte integral, ahí cerca del edificio. Entonces todos los niños estábamos ahí, todos los niños de la cuadra estábamos ahí. Entonces él tenía un garaje que pintaba de negro y le ponía unas luces así y un escenario y una banqueta. Y ahí un día Alberto Tosca se subió y cantó sus primeras canciones. Y entonces yo estuve hablando con él y él me dijo, no, estas las escribí yo. Dice, ¿cómo que tú escribiste estas canciones? Entonces me mostró un par de canciones más y wow, yo también puedo hacer mis canciones entonces. Entonces me empecé a buscar los discos y dije, wow, Lennon y McCartney. Yo tenía unos discos de los Beatles. Y entonces Lennon y McCartney, estos son los dos de los Beatles que escribieron Let It Be. Yeah, eso es lo que yo quiero hacer en mi vida. Eso es lo que yo visualicé en ese momento que quería yo ser. Pasaron un montón de años y ya yo tenía un montón de canciones. Me vuelvo a encontrar con Tosca en el pedagógico. Y ya estábamos, él ya estaba graduándose y yo acababa de empezar. Y ya estábamos en esa, nos seguimos viendo, estábamos ya en una peña que habían cantidad de cantautores, ¿no? Y buenísimos todos. Y yo ahí con mis primeras canciones, ahí tarzaneando, ¿no? Con mi guitarra y tal. Y canto mis primeras canciones. Y me dice Tosca, vamos a vernos fuera de aquí para presentarte a otro grupo de gente. Entonces yo comienzo a conocer una multitud de muchachos que escribían poesía. Había unas peñas que hacía Fina García Marrú con Eliseo Diego. Y entonces empezamos a aprender con ella cómo escribir mejor la poesía y cómo, tú sabes, toda la técnica de filología. Entonces nos metimos en unos cursos que ella daba de filología y todo eso. Y eso me cambió a mí. De ahí me cambió toda mi percepción de lo que era escribir. Entonces de ahí, un día sale en el periódico que la Nueva Trova iba a tener audiciones para cantautores nuevos. Y yo con Cabrales fuimos para allá. Tosca nos apareció y era creo que un domingo, era un 18 de octubre, una cosa de esas. 17 y 18 de octubre del año 1978. Y vamos para allá, Cabrales y yo. Y estaban una comitiva de toda la Nueva Trova ahí. Estaba Pablo Milanés. Y nos aceptaron en la Nueva Trova. Cosa que ellos después se arrepintieron. Porque con la rebeldía que yo tenía y todo eso. Después ellos me echaron spray y matacucaracha en cada presentación que yo hacía, pero no pudieron exterminarme. Sobreviví todos los intentos de acabar contigo. De asesinato moral y asesinato de carácter. Sobreviví. Soy un sobreviviente de eso. O sea, ellos te aceptan en la Nueva Trova. ¿Qué tenías que hacer? O sea, ¿te podías presentar en lugares? ¿Ellos te buscaban? No te hacían nada. Tú eras miembro de la Nueva Trova, pero eso no era un trabajo, ni era una cosa que te daba nada. Entonces yo me conseguí un trabajo en un grupo de guiñol en Santiago de Las Vegas, porque ya yo decía, yo quiero tener algo que ver con lo de la música. El que me consigue ese trabajo, un compositor que está en España ahora que se llama José Raúl García Marrero. Y José Raúl escribió una canción y la mandó a un concurso que se llamaba Adolfo Guzmán. La canción se llamaba Madre, ¿por qué? Entonces, esa canción él me pidió que yo interpretara la canción en el concurso. Y con esa ganamos el primer premio del concurso, que eran 10,000 pesos cubanos, que era una barbaridad de dinero para esa época. José Raúl se quedó con el dinero y yo me quedé
con el reconocimiento del público. Pero me sirvió mucho más, ¿ok? Porque fíjate qué cosa es esto, yo no tenía ninguna experiencia. Y cuando yo llegué al ICR y me miraron así, ¿cómo tú vas a cantar? ¿Cómo tú te vas a vestir? Porque tú tienes esa cara y ese afro, no, eso no pega. ¿Cómo tú? Empezaron a criticarme y entonces dijeron, este tonto no va a hacer nada aquí. Yo me paro y canto aquella canción y entonces yo veo que todas las señoras llorando porque era una canción dedicada a la madre. Todas las madres llorando por sus hijos y todos los hijos llorando por su madre ahí. Una cosa súper emocional. Y ese fue mi gran, ¿cómo se llama esto? Break. Para yo colocarme dentro de un mundo al cual todavía no me daban la garantía de pertenecer. Yo creo que no pertenezco, yo creo que yo sigo siendo un antisocial, pero por lo menos hice el intento y me aprobaron esa canción. De ahí entonces consecutivamente comencé a desarrollar el arte de escribir canciones, de presentarme. Pero luego volviste a presentarte en el Guzmán. En el próximo año, ya entonces como ganamos ese año, pues me invitaron ellos mismos. El ICRT me pidió que yo me metiera en la escuela del ICRT, tenía una escuela de drama, y yo me metí en la escuela un año y medio. Y me hice, ¿cómo se llama esto? Actor, compositor, artista, pues, porque te tratan de pulir el acento, te trataban de pulir el acento, te ponen todos los ejercicios eso de vocalización con el lápiz en la boca, y estudiamos drama, y estudiamos un poco de cosas ahí, muy por encima, no es el Instituto Superior de Arte, era un curso preliminar para poderte emplear como artista, ¿no? De ahí entonces que ya nace la idea ya de ser profesional, y entonces yo comienzo a presentarme. Y vuelves a ganar, o sea, el siguiente año. El siguiente año volvimos a ganar el primer premio. Y ya me cansé de hacer eso porque, no, de todos los años un premio, ¿qué cosa es eso? Eso está en contra de la rebeldía. Así mismo. Era bonito realmente. Y realmente el reconocimiento, así cuando tú lo ves así, entonces, y se producía bien, esos espectáculos eran. O sea, ellos mismos hacían la producción musical de la canción. Sí, ellos producían todo, pero era una orquesta de 60 músicos y se hacía en el teatro Carlos Marx, que era un teatro que caben 5.000 personas. Es decir, que era una gran producción con una escenografía. ¿Y quién fue el que compuso la segunda canción ganadora? Pepe Ordaz. Pepe Ordaz fue el que compuso la canción. Que era una canción, se llamaba Alex, que era al niño. Tengo un amigo pequeño que viene en las tardes hasta mi jardín. Primero una canción a la madre y luego una canción al niño. El próximo año va a escribir una canción a la abuela, a la tía o a alguien de la familia. Eras el cantautor de la familia. De la familia, el cantautor familiar. Así mismo salió en el periódico Donato Poveda, con una caricatura graciosísima que me hizo, creo que Aristide. Salgo yo con un afro y me dice, Donato Poveda, cantautor familiar. El primero, así como te conté, exactamente así. Tuviste mucho éxito en Cuba luego de eso. Sí. Como cantante, como compositor, ¿cómo es la vida de un artista en Cuba? La vida de un artista en Cuba es complicada, tiene muchas satisfacciones, porque Cuba, como es un país cerrado, eso te limita mucho, pero tú tienes toda Cuba para trabajar, ¿entiendes? Yo me movía por todas las provincias, yo me iba de Pinar del Río hasta Maicí, y entonces hacíamos shows que se llamaban Cifarra, porque ya como tenía dos canciones tan famosas, que no eran ni mías las canciones, pues la gente quería escuchar esas dos canciones. Yo recuerdo que un día yo fui a un lugar cerca de Maicí, El Rey, y yo fui a cantarles a unos campesinos, unos guajiros, que se habían reunido, eran como 15 o 20 guajiros. Y entonces yo les canté mis dos canciones famosas, pero entonces cuando yo comencé con mis doble tropos que había aprendido en Fina García Marrús y toda la cosa esta de la poesía súper sofisticada. Y entonces ellos empezaron a mirarme con unas caras como que...
este muchacho, ¿qué cosa es eso que está haciendo él ahí? Porque no era ni ellos no podían entender qué era lo que yo estaba haciendo. Era una música muy compleja desde el punto de vista musical, una dodecafonía. Yo quería hacer una canción dodecafónica con una melodía que no tuviera nada que ver con la armonía. Y los músicos saben que estoy hablando de términos musicales. Y una poesía muy extraordinaria, ¿no? No funcionó. Se aburrieron todos. Dijeron que yo estaba medio loco o algo de eso. Pero me di cuenta de una cosa. Que el artista se debe a entretener. Si nuestra tarea es entretener a la gente. Mucha gente le gustará o no el entretenimiento que yo puedo proveer, pero el artista se debe a eso, a entretener. Entonces eso fue para mí una herramienta que yo siempre he utilizado, porque cuando la cosa se pone mala, no importa lo intelectual que tú seas, si tú entretienes, tú estás llenando tu papel en un lugar y te puedes ganar la vida con eso. ¿Comprendes? Entonces tu diálogo, tu conversación, tu entrega tiene una base. No estás desproveído de una base que sería como nosotros queríamos trascender. No, dentro de 100 años alguien encontrará mi música y dirá, qué maravilloso. ¿No? Ahora que, ¿cómo se dice? Y todo pasó porque me nació mi primer hijo. Entonces, decía, ¿y cómo yo le voy a dar? ¿Cómo es esto? ¿Cómo yo le voy a dar de comer a él si yo no tengo trabajo? Tengo que poner a trabajar. Pero si estos guajiros no quieren consumir estas canciones, pues entonces tengo que hacer unas canciones un poquitito más light, ¿no? Más suave. Y empezaste a componer por los guajiros. Entonces empecé a componer, no para los guajiros, para un público genérico. Porque eso coincidió que cuando voy a Alegrén a tratar de grabar un disco, no querían dejarme grabar. Y me encuentro un señor que había sido de la RCA, ya él estaba viejito ya, Luis Ñañez. Y me encuentro un señor que trabajaba con la RCA y con Peer Music. Y aquí Peer Music, él era el representante no legal, era como el que atendía la oficina de Peer en La Habana y la oficina de RCA. Pero vamos a volver después con Peer, porque yo cuando llegué a Estados Unidos fui a Nueva York y firmé un contrato con Peer. Por 15 años estuve haciendo un trabajo editorial muy importante que luego te comentaré. Con todas esas canciones para Julio Iglesias, Cristian Castro, Chayanne, toda esa gente. En ese momento, Luis Ñañez me dice, Kinder, lo único que tienes que, porque él hablaba así, Kinder, lo único que tú tienes que escribir es una sola canción, pero una sola canción que sea mundial. ¿Me entiendes? Como Lágrimas Negras, como Bésame Mucho. ¿No? Tienes que escribir una canción así. Entonces, todas esas revelaciones, ¿no?, que tú vas teniendo, si tú prestas atención a lo que te están diciendo las personas mismas somos como ángeles que nos estamos dando una información que en el momento lo primero que hacemos es rechazo a lo que estamos escuchando. La primera reacción de un ser humano es siempre rechazo. ¿Me entiendes? Entonces, si nosotros persistimos en ese rechazo, no podemos entender que lo que nos molesta es una reflexión, una proyección de nosotros mismos. Que hay algo en nosotros que nosotros estamos proyectando hacia la otra persona que estamos escuchando. Si no somos capaces de traspasar esa barrera confrontacional, pues nunca vamos a aprender la lección de ese momento. Entonces, así es que yo pude sobreponerme a los tormentos que es ser artista, porque esto es un tormento, esto es una maldición. ¿Sí? Un momento la gente, tú tienes toda la aprobación del mundo y tienes una racha de suerte, así pam, 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 un montón de veces, pero después se apaga. Dice, no, el éxito, yo tengo que ser, pero el éxito no lo es todo, right? Uno dice, no, yo tengo que tener éxito constante. Y entonces el gremio y la industria, bueno, no sé de qué tenía industria, no tiene nada de industria, no fabricamos nada, a no ser intangible de 3 minutos y medio. Pero el medio te obliga, porque te dice, tú eres tan bueno como tu último éxito. Mi último éxito fue hace 10 años. Entonces, wow, ¿entiendes? Pero entonces yo tengo que
renovarme, tener... Tienes que tener el espacio para volver a energizar tu creatividad. ¿Cuándo saliste de Cuba? En el 1989. ¿Y cuáles fueron las circunstancias? Bueno, la circunstancia era que yo me había ido de Cuba en el 83, pero tuve que regresar a Cuba porque perdí la visa a Estados Unidos. Yo quería estar aquí en Estados Unidos. Entonces no me dejaron, yo estaba en México, cuando traté de entrar a Estados Unidos no me dejaron entrar y volví para Cuba. O sea, tú saliste en el 83 con un contrato a través del gobierno cubano a México. A Estados Unidos. Ah, a Estados Unidos. A Estados Unidos. Pero te tenía un policía al lado, aquí, a San Francisco. Entonces yo me quedé en Estados Unidos, pero luego entonces de Estados Unidos fui a México. Y en México, cuando volví a tratar de entrar a Estados Unidos con la misma visa, no me dejaron. Porque en San Francisco no te explican nada. Porque te dieron la visa de una entrada solamente. De una entrada solamente, pero no te explicaron. En San Francisco no había personas que te explicaran y además estaba yo rodeado de una pila de gente que te explicaran que existía la ley de ajuste ni nada de eso. No existía eso en San Francisco. Pero tú querías quedarte en Estados Unidos. Claro, si la idea siempre fue esa, desde la Embajada del Perú. Sin embargo, vuelvo a Cuba y ahí entonces me metí en un problema con una canción que canté en un programa de televisión de esto. Ya estaba un poco obstinado. Canté una canción que era sobre los policías de la cultura y la canto en vivo en un programa de televisión. Entonces, como que me suspenden de todas las actividades hasta el 89. Me consigo a varios amigos. En el 88 hacemos La Botija con Le Hardy, que me pidió que yo le hiciera la música. Y ganamos el premio en el 88 del Festival de Cine de... O sea, La Botija es un film, una película. Era una película de 12 capítulos. Fue filmado en celuloide, pero fue hecha como una serie de televisión. ¿En aquel momento a ti, o sea, entre el 83 y el 89, a ti no te dejaban cantar en Cuba? Del 84. Del 84. Yo volví a Cuba en el 84. Estaba castigado. Ya en el 88... ¿Y qué decía esta canción? 87, la canción decía, hace una semana que deambulo sobre un escenario, perseguido cautelosamente como un mercenario. Hay alguien que está al tanto de cada palabra, cada cosa que yo digo. Ese tipo es un policía de la cultura. Entonces, lo peor del caso es que underground yo sí podía cantar. Entonces, todavía yo estaba en la nómina de una de las empresas y tenía que... no me dejaban aparecer en televisión ni tocaban mi música en la radio. Y en una de esas presentaciones estoy con un grupo de rock que se llamaba Montes de Espuma, que Mario Dali era mi amigo, que también tenía muchos problemas porque Mario no podía salir, tenía una orden de restricción, que no podía salir de Cuba. Yo me uní con toda esa gente que estaban en problemas para ayudarlos de cierta manera. Con él entonces grabamos unas canciones y sacamos un disco en Cuba, que salió en el 83, antes de yo irme de Cuba. Conozco a Carolina, mi esposa, en el 89, ella me pone la visa para irme para Venezuela y ahí entonces ya me fui para Venezuela. Carolina es entonces venezolana. Mi esposa es venezolana, sí. ¿Pero ella la habías conocido dónde? En Cuba. En Cuba. Entonces llegas a Venezuela en el año 89. ¿Qué año? Ese año estuvo duro, sí. Estaba tormentosa Venezuela. Entonces cuando yo firmo con Sony Venezuela, y con Sony Venezuela vengo aquí a grabar un disco en el 92. Y en el 92 entonces que entro y el abogado Willie Allen me dice, tienes que aplicar a la ley de ajuste porque es lo único que te va a permitir, porque si aplicas al asilo político, yo había aplicado asilo político por todo lo que había pasado, pero yo no soy un disidente como los que hay ahora, así de frente. Yo soy una persona que digo lo que pienso en el momento que lo siento, pero no me sentía como una causa ni fui perseguido. ¿Y esto no te afectaba a tu contrato con Sony Venezuela? Me afectó, desde luego me afectó. Un año y un día sin poder hacer nada, sin poder promover el disco que acababa de grabar. Y entonces ahí fue cuando yo pude
cuando yo decidí ir a Sony aquí, y en Sony tampoco pudieron ayudarme, y entonces comencé a trabajar como compositor con la editora de Peer Music, a mandar mis canciones a otros artistas. Y con esos otros artistas de eso pude vivir. Tuviste mucho éxito, muchas canciones que fueron sumamente Sí. exitosas, pero después haces un dúo. En ese momento es que conozco a Estefano. Estábamos escribiendo para José Luis Rodríguez Puma. Y entonces yo estaba firmado con la compañía del Puma, que era de Héctor Maselli. Finales del 92, yo creo que ya empecé. No tenía contrato, pero él me contrató como para que quédate ahí, escribe las canciones, vamos, el Puma las va a cantar. Y ahí conozco a Quique Santander, a Fabio Estefano Salgado, a quien más conocía, un grupo de compositores y todo eso, Emilio Estefan. Entonces comenzamos a colaborar en una serie de proyectos ahí. Conozco a Estefano y en una colaboración de esa que preparamos un proyecto para un colombiano, Marcelo Cezanne, les encantó. Yo preparé todo el track, yo hice toda la grabación, hice la producción de todo. Le mandamos el track, salió la canción exactamente como pintaba, maravilloso, un número 1 en Colombia. Comenzamos a trabajar con el A&R, es decir, artista y repertorio de Sony Internacional. Y ahí entonces salió mucho más trabajo. Firmé como productor con Sony Music Internacional e hicimos 3 discos con Donato y Estefano. Estoy enamorado y tu amor me hace grande. Que estoy enamorado y qué bien me hace amarte. Sí, grabamos en el 94, en el 96 y en el 98. Y después en el 2000 salió el grandes éxitos de Donato y Estefano. ¿Pero hacían giras, iban a lugares, cantaban en vivo o era simplemente los discos? Era simplemente, era más bien los discos, así hacíamos giras. Pero con Donato y Estefano vendimos más de 6 millones de discos. Tuvieron un gran éxito. Y se pegó en muchos lugares. Es por eso que estando contigo me siento pleno verano, llegando a puertas del cielo y de tu mano. Oh, oh. ¿Ha sido difícil vivir fuera de Cuba? Sí, claro. Pero yo puedo vivir donde quiera. Yo llevo Cuba conmigo, para todos lados. Cuba ya es una actitud ante la vida ya. Cuba se convirtió en eso. Le comentaba aquí al señor del sonido que yo tuve en un psiquiatra en terapia por 15 años para sacarme la imagen negativa de Cuba. Es decir, lo que yo odiaba de mi país, porque mi país no tiene nada que ver con lo que está pasando. Mi país no tiene nada que ver. Ellos quieren, decir, porque cuando tú creces en Cuba, tú naces en Cuba, tú creces allí, se mezcla como que ellos te dicen que ellos son Cuba, ¿no? Ninguna de esas personas que gobiernan en Cuba hoy son Cuba. Cuba es mucho más grande que todo eso. Entonces, es difícil fuera de Cuba, siempre te sientes inmigrante en donde quiera que vas, porque no es igual, no es lo mismo. Si tú naciste en un lugar, además la gente siempre te lo recuerda. Mira, yo con esta cara medio chino que tengo así, yo fui a Nepal, paso por Tailandia, por Singapur. En Singapur yo me había rapado porque yo fui a buscar a Buda, al Asia, porque date cuenta, con Donato y Estefano nunca iba a tener la oportunidad yo de viajar al Asia, porque es música en español lo que hago, o en inglés, no es música para esos países, ¿no? Y dije, me voy a pagar un viaje yo y me voy a ir al Himalaya, a Nepal, me fui hasta Nepal. Yo estuve un mes por allá, yo solo. Llego a Tailandia con mi pasaporte americano, pero que dice que yo nací en Cuba. La mujer empieza a hablarme en tailandés, primero, porque hay gente que son morenitos así, medio achinados, pero así como yo, exactamente. Bueno, en fin, yo tengo la cara del tercer mundo, es decir, yo soy tercer mundo donde quiera que yo me meta.
Y en donde quiera, yo voy a México, me dice, órale, y si voy a Argentina, soy un groncho argentino. Y si voy a España, soy un sudaca o un gitano. Impresionante, impresionante. Y si voy a Nepal, en nepalí, esa mujer, yo no le hablaba en nepalí porque yo no sé hablar en nepalí. Pero se ofendió conmigo porque yo no le estaba hablando en nepalí. Si yo camino así por medio de Katmandú, yo puedo pasar por nepalí. Pero una vez que abra la boca, ya se acabaron las lunas de miel con esa gente. Ya te ponen, te ponen en otro plano, ¿no? ¿Cómo tú valoras tu desarrollo artístico al salir de Cuba? Mira, yo pienso que cada quien es un individuo, ¿no? Entonces, cada quien tiene una experiencia individual. Yo no puedo catalogar a ninguna de la gente que quedaron a través de mi generación por las circunstancias que ellos tienen. Ojo, yo soy esclavo de mis circunstancias, pero la creé yo mismo. Yo tuve, cuando me mudé aquí a Estados Unidos, que era lo que yo quería en mi cabeza, hacer canciones famosas, qué sé yo, que estuvieran en la radio, porque me di cuenta de que eso es lo que daba dinero. Y el dinero, es decir, ¿cómo te explico esto? Porque hay muchas personas que tienen la percepción de mí, de que yo hago las cosas por una avaricia personal, que a mí me gusta mucho el dinero. Sí, a mí me gusta el dinero. Yo he tenido suerte en esa parte, gracias a Dios. Pero la base de eso es la siguiente, que yo puedo proveer para mi familia, que es lo que a mí más me importa en el mundo. Es decir, y volvemos al punto inicial de la conversación. Yo lo que preciso en cada movimiento, cada cosa que hago es ser amado por mi familia. Y hago cualquier cosa por eso. No me importa más nada en el mundo. De verdad, ni la fama, ni nada, ni la gloria, ni nada, ninguna de esas cosas todo eso son intangibles, todas esas cosas son pasajeras. Lo más importante es que cuando llego a mi casa, mis hijas me han preparado algo de comer y se sientan conmigo a contarme su día. Eso es lo más importante para mí. ¿Cuántos hijos tienes? 5. Y una nieta. Mi hijo mayor tiene 35 años, es un Warrant Officer 2 del ejército americano. Yo lo pude sacar de Cuba, la mamá no quería que saliera de Cuba, que no se criara aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo pudimos sacar y es un tipazo, altísimo, lindísimo. Tú lo conociste. Tengo a Carolina, que es una artista muy rebelde como yo, con toda la creatividad esa absoluta, impulsada por la justicia social y todas esas cosas. Me encanta ella porque tiene una visión completamente diferente. Entonces tengo a Carla y a Alexandra, que son 2 chefs que están estudiando arte culinario. Bueno, Donatico es Warrant Officer 2 del ejército americano. Carolina se graduó del Art Institute de Chicago en Fine Arts y con un minor en fotografía. Carla está estudiando ahora en el Kendall College of Culinary Arts en Chicago también, conjunto con Alejandra. Las dos son completamente diferentes. Carla es así, toda fantástica, toda una señora. Mira, ella hacen té y se ponen a tejer. Y escuchan música clásica y ponen unos scones en el horno a hacer. Cosa tan increíble lo que me ha tocado vivir a mí, Señor. Es impresionante, es impresionante. ¿Sabes lo que es? Que tus hijas pongan a hacer un té y hagan unos scones, los pongan en el horno con la mantequilla que lleva. Buscan todas las cosas sofisticadas y se sientan a tomar el té, a conversar y a tejer. Como quiere decir que tú les has enseñado a disfrutar la vida. Yo creo que eso es de ellas. Porque yo no sé vivir, nunca aprendí. Yo no sé esas cosas. Por eso te digo, cada experiencia es personal. Yo he aprendido esas cosas. Lo más esencial es lo que uno no puede ver. Y Donatella, esa es la que es música y me preocupa porque yo no quiero que sufra. Porque la industria esta de la música es una industria muy cruel, es decir, muy dura y es muy inestable. Pero si le gusta la música, ¿tú te atreviste a hacerlo? Pero yo no quiero que ella sufra. Es natural que yo no quiero que ella sufra. Yo no puedo evitarlo. Yo sé lo kamikaze que hay que hacer para meterse aquí en la industria de la música. ¿Me entiendes? Yo sé lo que hay que hacer. ¿Cuál es tu legado para tu familia?
¿Cómo quieres que ellos te recuerden? El ser más amado de todo el universo. Eso es lo que yo quiero ser. La persona que les pudo dar los consejos que ellos no podían ver. Un tipo nice, como dicen aquí. Una persona agradable. Que ni siquiera le inculcó ninguna cosa moral. Yo no creo en la moralidad. Yo no soy amoral, pero yo creo más en la ciencia y en el discurso técnico que en la moralidad per se, porque hay muchas cosas en la moralidad que a mí que no son congruentes con mi estilo de vida. Pero sí creo en la ciencia, en lo que me dicen los libros de ciencia, en lo que me dicen los científicos, en los avances que hay. ¿Y cuáles son los valores que tú les has inculcado a ellos? El valor de ser un ser humano, es decir, de que el valor de la verdad, de la honestidad, sobre todo con uno mismo. Cuando se murió Malanga Hernández, el gobernante de Cuba, ese, que no voy a mencionar el nombre, yo disfruté la alegría de la gente, pero yo digo, pero yo no puedo desearle o alegrarme de la muerte de nadie, no por algo moral, sino hay una ley como la ley de la gravedad. Hay leyes del universo que son invisibles, pero que funcionan. Tú tiras una cosa, se cae en el piso, se puede romper. De la misma forma hay otras leyes que yo he tenido acceso a esas leyes y he visto cómo funcionan, que cuando tú hablas una cosa, tú dices una cosa, tú estás creando constantemente. Estas palabras que nosotros estamos hablando aquí no se desaparecen en el éter. Ni siquiera es éter lo que rodea el universo, lo que está en el universo. Esas palabras siguen rondando, tienen un cometido. Esas palabras como energía se convierten en un suceso. Las personas nos pensamos en estas cosas y van a decir, este tipo está loco. Ok, eso no lo inventé yo. Eso es física cuántica. Lean los libros para que se den cuenta de eso. Es decir, hay un nivel crítico porque todo es energía, nada desaparece. Todo se transforma en otra cosa. Entonces, quizá también ese pueda ser un legado para mis hijas, porque nosotros tenemos, cuando estamos tomando té y comiendo scones, y yo no sé tejer, pero yo los veo a ellas que tienen bufandas y suéteres y esas cosas, hablamos de estas cosas. Ellas me preguntan y yo les doy mis insights. O sea, que tú quieres a ellas transmitirle una energía siempre positiva de la vida. Tú eres un hombre muy espiritual. ¿Dónde encontraste esa espiritualidad? Yo creo que siempre la he tenido. Yo me acuerdo que un día fui, cuando tenía como 15 años, a Siddha Yoga en Cuba. Y el señor decía yo, no, vete aquí, porque habían dos tipos de la seguridad del Estado. Porque tú, como perseguían a todo el mundo, no importa, si te ven con una bufanda, un turbante o un yoga, todo eso es raro y es malo. Pues yo fui porque yo descubrí mi primer mantra por una doctora, una psicóloga, que me dijo, tú conoces tu primer mantra en el grupo de arte integrales. ¿Tú conoces sabes lo que es un mantra? No, ¿qué es? Entonces ella me dio un mantra. Comenzamos a hablar de esa cosa espiritual y yo me metí de lleno, exagerado, me metí de lleno y fui hasta que encontré el lugar en La Habana donde enseñaban yoga. Y yo empecé a practicar yoga yo, solo, por mi parte, porque no me permitían ahí, pero lo estaba haciendo todos los ejercicios mal. Porque la cultura de nosotros dice, el Buda era un chino ahí gordo. No, el Shakyamuni Buda era un yogi, ¿entiendes? Que nació en la India, en el norte de la India, actualmente hoy Nepal. Y era un tipo que practicó todos los yogas del mundo. Entonces yo me fui a buscar eso y a practicar eso. Me metí allá en una cueva ahí, en la cueva de... O sea, ¿te sientes atraído por el budismo? No, me siento atraído por todo lo que es la espiritual, de dónde uno viene, todas las respuestas esas. Ya no me siento tan atraído por eso, porque ya fui allí, ya experimenté eso y practiqué por 7 años la meditación, este tipo de meditación de un Akpa Lama. Me hice monje budista por 7 años, con mi esposa también, que ella recibió las instrucciones. Abrimos
un centro de meditación en Miami Beach. Trajimos muchos maestros para acá a enseñar. Dimos conferencias en la FIU de lo que es el linaje Nyingma del budismo tibetano. Enseñamos eso, enseñamos que pasamos por toda la escuela preliminar que se hacen en 3 años y medio, 3 años, 3 meses y 3 días. Entonces lo tuvimos que hacer en 7 años porque teníamos hijos, estaban chiquitas las niñas y todo eso. Pero tomamos los votos de iniciación de eso, pero que era para hacer la práctica lo más cerca posible a lo que se hace tradicionalmente. Después ya cuando pasan esos años, pues tú puedes hacer todo lo que tú quieras, ¿entiendes? Tú puedes desarrollar tu vida, pero porque ya la semilla de la compasión, del amor incondicional, de verla, de entender la naturaleza de la realidad como un fenómeno compuesto, ya está en ti, ya está sembrada en ti. Entonces tú te vas a iluminar, pero tú vas a seguir siendo el mismo cabrón cubano. Es decir, no vas a cambiar, tú vas a seguir siendo la misma persona. Pero te cambia la perspectiva de cómo tú ves la realidad. Claro, tú te das cuenta de muchas cosas que antiguamente no te dabas cuenta. Y para cada quien es personal. Fíjate que la experiencia de la iluminación, o como tú lo llames, es una experiencia personal. Tú puedes ahora mismo estar iluminado, yo puedo parecerte un idiota. Lo dudo mucho que si tú estás iluminada, yo te parezco un idiota. Pero no porque yo soy relevantemente deslumbrante, no. Pero porque la misma condición de humildad de la persona ve a todo el mundo como un Buda, ve a todo el mundo como una persona elevada. Porque ya al tú manifestarte en esta realidad, ya eso tiene un mérito especial. Es una bendición de Dios y que todos estemos aquí vivos, ocupando este espacio. Lo que pasa es que la cultura nuestra, o sea, el bagaje cultural que tenemos, nos enfoca hacia otros, o sea, hacia otras creencias, hacia otros derroteros. O sea que para tener la voluntad, ¿no? Esta de ver esas otras realidades, o sea, es realmente... Sí, tienes que decidirlo. Yo siempre he sido muy espiritual. Yo hice la ruta de Santiago y todo. Fíjate de eso. Y fíjate, no, ese lo cortés no quita lo valiente. El catolicismo de nosotros es una cosa bien heavy, bien fuerte. Es decir, eso es de verdad, eso no es mentir. Ahí hay milagros de verdad que pasaron. Todas esas cosas son de verdad. Lo que pasa es que cada quien tiene su peculiaridad y todo el mundo encuentra a Dios de una manera diferente, you know? ¿Qué es la humildad para ti? La humildad es realmente ser. Cuando tú eres, a ti no te hace falta aparentar nada. Entonces, como no te hace falta aparentar nada, pues todo está en ti. Tú no tienes que brag about. ¿Cómo se dice brag about? Ya se me olvidó hasta el español y todo aquí. No tienes que vanagloriarte de nada. No tienes que vanagloriarte de nada. O sea, cuando no te vanaglorias de nada, tú estás presente, tú estás en este momento. Has compuesto canciones para los presos políticos, te has inspirado en la negación, el sacrificio de mujeres y hombres que han luchado por la libertad de Cuba. ¿Por qué te has inspirado en esto? Mira, yo conocí a Roberto Martín Pérez. Me contó toda la historia. Yo sabía que había algo mal, muy mal en Cuba, desagradable, desastroso. Pero yo no podía entender la magnitud de cuán diabólico era eso. Porque cuando tú estás en Cuba, tú no te enteras de casi nada. Ahora sí, ahora hay un poco más de apertura. Pero cuando yo crecí en Cuba, tú no te enterabas de nada. Yo veía que desaparecían a alguien que estaba gritando y no lo veías más nunca. Y lo metían ahí en un lugar o lo enterraban vivo. Cualquier barbaridad, ellos tienen todo el poder. Entonces, cuando yo llegué aquí a Miami, que pude tener la libertad de poder, ¿sabes?, buscar más información sobre todas las cosas, porque uno llega como con una enfermedad que se llama Cuba. Es una cosa como una enfermedad, una cosa que te molesta por dentro, que tú todos los días te levantas con eso y dices, pero es una cosa interna, un fuego interno molesto. Entonces,
Yo me levanto con eso todos los días. Y me levanto y entonces analizo las noticias, pongo esto, pongo acá. Entonces comienzo a indagar. ¿Y quién era? ¿Y por qué Mario Chanes de Armas estuvo 30 años preso? ¿Cómo se puede hacerle eso a una persona? Cuando tú te das cuenta de la gran injusticia que hay, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo uso mi instrumento de expresión y le hice la canción exclusivamente a Mario Chanes de Armas. Fue la inspiración de la canción. La canción Plantados. La canción Plantados. Claro, es diferente que una persona cometa un crimen y mate a otro, a una persona que por sus ideas tenga que pasar prácticamente toda su vida en prisión. O sea, 30 años es todo. O sea, la juventud entera se le fue a Mario ahí. Claro. ¿Te consideras un actor político? No, yo no soy un actor político. Yo puedo quizá un instrumento. Úsame cuando tú me necesites. Pero yo no soy un actor político. Yo soy un hombre que se considera libre. Y la libertad no empieza en ningún gobierno ni nada de eso. Empieza por ti. Tú te tienes que liberar a ti mismo por dentro. Primero del odio, de todas las emociones aflictivas, que son las que crean el miedo, que son las que crean una reacción, una cosa reactiva ante el mundo. Y son las que crean los problemas, al final. ¿Irías a cantar a Cuba? Desde luego que me gustaría, pero tiene que existir la condición para ir a cantar a Cuba. El otro día me preguntaron en CNN si yo cantaría con Silvio Rodríguez. Y yo dije, pero Silvio, yo me puse a pensar, él ha firmado esas cartas para que fusilen gente y todo eso. Yo no puedo decir, no puedo. Pero ¿sabes qué? Quizás sí sea el momento de que se forme la controversia y que yo, es decir, lleve mi punto de vista y lo exponga mi punto de vista, conjunto con el otro que está gobernando, el punto de vista que está gobernante ahora, porque no existe, porque ellos están ahí, porque no dejan que haya otro punto de vista. ¿Me entiendes? Claro, ellos te van a invitar a Cuba si te invitan, pero vas a tener censura, o sea, vas a tener que cantar canciones que no sean peligrosas no, si a mí para me ellos. invitan y yo les voy a cantar, les voy a meter por la cabeza el Policía de la Cultura y les voy a meter por la cabeza Plantado y les voy a meter por la cabeza África. Y todas las otras canciones que hablan es decir, de lo que yo viví en Cuba, de lo que yo viví, quizás ahora es diferente. Yo siempre le voy a dar el chance de redimirse a la gente, porque todos somos seres humanos. ¿Qué es la libertad para ti? La libertad para mí es hacer lo que es natural, lo que es esencialmente lo que se siente que está en armonía con tu universo, con el universo, con tu medio. Es decir, esa para mí es la libertad. La libertad para mí es cuidar de que el ser humano pueda tener, se pueda cuidar de sus sentimientos, de sus pensamientos, de su vida, de su familia. Todo eso para mí es la libertad. La libertad no es, ok, vamos a liberar Cuba. No, porque Cuba se va a liberar y va a haber un tipo atravesado que va a volver a hacer una dictadura otra vez. No, entonces lo vamos a tener que quitar. ¿Entiendes? Esa no es la libertad es personal. La libertad empieza con uno mismo. Es decir, si yo no me libero de mis emociones aflictivas, entonces yo no soy libre. ¿Comprendes? Para mí esa es la libertad, de poderte liberar tú de los demonios que nosotros tenemos. Tú ves la libertad como algo individual, pero que puede ser extendido a tu familia, a tu entorno. Sí, yo pienso que si cada persona trabaja en sí mismo, si cada persona es responsable de sí mismo, nosotros hacemos un mundo mucho mejor. Es lo más difícil. Estábamos hablando de las tarjetas de crédito. Si yo te doy una tarjeta de crédito de esa American Express Black, unlimited funds, ¿me entiendes? Y tú te vas para el mall y agarras y metes esa tarjeta aquí y allá y acá y compras el mall completo. Luego a la hora de pagar la tarjeta, porque viene el bill todos los meses y tienes que pagarlo, es decir, tienes que pagar lo que te gastaste. No es una tarjeta de crédito, es decir, ellos te dan el crédito, te dan el allowance de tú comprar lo que tú quieras, pero cada quien es responsable. Muchas personas nunca vamos a aprender a hacer eso. ¿Por qué? Porque constringe nuestros confines. ¿Me entiendes? Nosotros quisiéramos tener
infinita cantidad de dinero para gastarlo en la infinita cantidad de tonterías que queremos comprar, ¿verdad? Pero lo primero que hay que hacer es entender que con esa libertad viene una responsabilidad personal. La libertad es responsabilidad personal. Ya, respondí tu pregunta. Coño, te voy a dar una vuelta. ¿Cuál es tu legado? Mi legado. Yo no sé si tengo uno. Me decía Martí, escribir un libro. Yo no puedo escribir un libro, tengo mis canciones. Sembrar un árbol. Sí, sembré un árbol y lo mandé a sembrar en Israel, que yo pienso que es la tierra donde todos los seres humanos deberían sembrar un árbol. Yo creo que más o menos eso, ¿no? Estoy por ahí.